En este producto integrador de aprendizaje presentaremos un reportaje interpretativo sobre la descolonización cultural, redefiniendo nuestra identidad en un mundo globalizado. Nosotras somos el equipo 2, rompiendo cadenas invisibles, la lucha por recuperar nuestras raíces culturales en un mundo influenciado por la colonización. Primeramente, como introducción antes de ver el tema, tenemos que la descolonización cultural es un proceso que busca la recuperación de la identidad propia de los pueblos, liberándose de las imposiciones sociales, lingüísticas y culturales heredadas de la colonización. Sabemos que en la era de la globalización muchas tradiciones y saberes autóctonos han sido marginados en favor de valores occidentales. Este reportaje explora cómo los movimientos culturales, académicos y sociales están reivindicando sus raíces, promoviendo la diversidad y abriendo camino hacia una sociedad más justa y representativa. Antecedentes de la descolonización cultural. La descolonización cultural de Hispanoamérica, un fenómeno de varios siglos de duración, representa un complejo entramado de movimientos intelectuales y culturales que desafiaron la homogeneidad europea, culminando a la configuración de las identidades nacionales que hoy conocemos. Este proceso, intrínsecamente ligado a la búsqueda de soberanía política, ha dejado una huella indeleble en la situación actual de los países de la región, cuya realidad socioeconómica refleja la diversidad de sus experiencias coloniales y la particularidad de su descolonización. El germen de esta descolonización se encuentra en los albores del siglo XIX, con las independencias de las colonias españolas. La emancipación política no solo marcó el inicio de una nueva era, sino también impulsó una profunda reflexión sobre la identidad cultural de los pueblos hispanoamericanos. Este cuestionamiento se intensificó a lo largo del siglo XIX con el surgimiento de pensadores como José Martí, Simón Bolívar y José Carlos Martegui, quienes, al reclamar la diversidad de las culturas indígenas y criollas, sentaron las bases para la construcción de una identidad latinoamericana independiente del modelo eurocéntrico. La influencia de eventos globales como la Guerra Fría y la descolonización en Asia y África también resonó en Hispanoamérica, generando una mayor conciencia sobre la urgencia de romper con la dependencia cultural y económica. Las revoluciones criollas y la Revolución Mexicana, con la activa participación de pueblos indígenas y mestizos, no solo fueron luchas por la independencia y la reforma social, sino también catalizaciones de un despertar cultural que puso en relieve la necesidad de descolonizar las prácticas impuestas por la colonización. Como resultado de este proceso multifacético, las naciones hispanoamericanas forjaron una nueva identidad cultural, caracterizada por la fusión de las lenguas indígenas nativas y la cultura europea. Esta amalgama es lo que da forma a la rica diversidad cultural que observamos hoy en día. Sin embargo, la descolonización cultural no ha concluido en una plena prosperidad para la mayoría. Actualmente, gran parte de los países descolonizados forman parte del grupo de países en vías de desarrollo, una clasificación que se mide a través de indicadores socioeconómicos como el acceso a la educación, la nutrición, la salud y la infraestructura hospitalaria. La situación presente de Hispanoamérica es, por tanto, una respuesta directa a esta compleja historia de revoluciones intelectuales, sociales y culturales que continúan modelando su destino. Ahora analizaremos a Frantz Fanon en Los Condenados de la Tierra. En este libro explora cómo el colonialismo deshumaniza a los pueblos dominados y plantea que la verdadera descolonización exige una transformación radical basada en la resistencia. El pensamiento de él era que la identidad cultural no es solo recuperación del pasado, sino que también desde la lucha. También argumenta que la violencia es inevitable para romper con la opresión, influyendo en movimientos de liberación africanos. A diferencia, en hispanoamericano, la descolonización cultural ha sido más híbrida, combinando la crítica al eurocentrismo con la valorización de identidades indígenas y afrodescendientes. En lugar de una ruptura total, se ha promovido la conciencia de los efectos coloniales y el fortalecimiento de expresiones propias. Ambas visiones pues buscan la autonomía, pero con enfoques ajustados a sus contextos históricos. Ahora, por otro lado, tenemos el libro de Ngugi wa Thiong'o en Descolonizar la mente. Él denuncia cómo el colonialismo impuso lenguas europeas en África, afectando la identidad y la percepción cultural. Defiende la recuperación de lenguas nativas como la clave para la verdadera descolonización, rechazando la hegemonía del inglés en la educación y la literatura. Y también aquí, a diferencia en hispanoamericana,
La descolonización cultural ha sido más híbrida, buscando revalorizar lenguas indígenas y cuestionando el eurocentrismo sin ruptura total con el español. Tiongo centra su lucha en el idioma, pero en Hispanoamérica la resistencia abarca educación, historia y su identidad. Ambos enfoques igual buscan autonomía cultural, pero tienen distintas estrategias. Ahora tenemos a Walter Mignolo, que es un semiólogo argentino muy importante en el pensamiento decolonial, el cual ha estudiado mucho sobre la descolonialidad del poder. Esta idea trata sobre cómo desarmar o quitar las formas de pensar y de organizar el mundo que el colonialismo impuso, especialmente en América Latina. Mignolo toma la idea de colonialidad del poder de Aníbal Quijano y dice que aunque los países se independizaron políticamente, muchas formas de pensar y de actuar del colonialismo siguen presentes. Esto se nota en la educación, la economía, la cultura y la forma en que se organiza la sociedad. Según Mignolo, la modernidad europea, que es esa forma de pensar que surgió en Europa con el desarrollo del capitalismo y la ciencia moderna, está conectada con el colonialismo. Esta modernidad se construyó a partir del dominio europeo sobre otros pueblos, creando ideas que hacen parecer que Europa es superior y que los pueblos del sur global, como América Latina, África o Asia, son inferiores. La decolonialidad, según Mignolo, no solo es criticar el colonialismo, sino que también es construir nuevas formas de pensar y de conocer el mundo, basadas en experiencias y conocimientos propios de los pueblos que fueron colonizados. A esto le llama desvinculación epistémica, que significa dejar de depender del conocimiento europeo como único modelo. Por otro lado, también propone cambiar la educación para que se valoren los saberes locales y no solo lo que viene de Europa o Estados Unidos. Entonces, en su trabajo busca que todos los pueblos sean respetados en su manera de conocer y de entender el mundo. Ahora pasamos a lo que es la reflexión acerca del tema estudiado, que es la descolonización cultural, además de los antecedentes y las fuentes que ya compartieron con ustedes mis compañeras. La reflexión es acerca de Hispanoamérica, ya que pues no se trata solo de liberarse del dominio político que ya se ha impuesto de los colonizadores, sino también de soltar esas ideas, costumbres y las formas de pensar que vinieron con ellos. Aunque pues muchos países de América Latina se han independizado desde hace siglos, la verdadera libertad pues es, además de todo eso, implica recuperar una identidad propia. Ahí ya no viene siendo basada solo en lo europeo. Eh, Como Frantz Fanon, que es un pensador africano, él explicó que el colonialismo no solo ocupa tierras, sino pues también afecta la mente de las personas, ya que pues él menciona que para liberarse los pueblos colonizados necesitan romper por completo con el sistema impuesto. Por ejemplo, en África pues eso fue más radical, pero en Hispanoamérica el proceso ha sido diferente, ya que pues aquí se ha intentado mezclar lo europeo con lo indígena y también lo afro. Esto crea una identidad nueva, pero esa mezcla muchas veces pues ha ocultado desigualdades más que resolverlas. Por otro lado está el de Ngugi wa Thiong'o, que es otro autor africano, y él habló sobre el idioma como una forma de dominación. Él critica que en África pues aún se siga enseñando sola en lenguas europeas, porque eso hace que las personas se alejen justamente de su cultura propia, de tal manera que él propone recuperar las lenguas nativas. Y por otro lado, en América Latina, aunque el español sigue siendo el idioma principal, sí hay esfuerzos por valorar las lenguas indígenas, aunque aún queda un camino muy largo para que suceda eso. Por último está Walter Mignolo, que es un pensador argentino. Dice que la colonización no terminó con la independencia, sino muchas ideas, formas de educar o de organizar la sociedad, pues siguen siendo coloniales. Él propone algo muy interesante, que es el descolonizar el pensamiento, es decir, pues dejar ver todo solo desde la mirada europea y empezar a construir desde nuestras propias raíces. En resumen, la descolonización cultural es un proceso que sigue en marcha. No se trata de borrar todo lo europeo, sino también de valorar lo propio, como es la lengua, nuestras lenguas,
nuestras historias, nuestras formas de ver el mundo y aunque no es fácil, pues es un paso muy necesario para construir una identidad más libre, más fuerte y más nuestra. Ahora pasando a la postura de como equipo, pues creemos que la descolonización cultural en Hispanoamérica es muy importante para recuperar y valorar las identidades que han sido olvidadas o más bien pues dejadas de lado por mucho tiempo. Sin duda que es un proceso que nos ayuda a reconocer la riqueza de nuestras culturas, como las lenguas indígenas, las tradiciones afrodescendientes, como ya lo hemos mencionado, también los conocimientos de nuestros antepasados. Entonces, pensamos que este cambio no significa rechazar todo lo que vino de Europa, sino más bien aprender a mirar nuestra historia con ojos propios, desde nuestras experiencias y cuestionar el modelo europeo y que, por ejemplo, el enfoque que nos permita cuestionar el eurocentrismo, como lo hemos visto en toda esta etapa, en lo que viene siendo la educación y también en la forma de pensar que nos permite pues darle valor a nuestras propias ideas, costumbres y formas de ver el mundo. La descolonización cultural nos da la oportunidad tanto de construir una sociedad más justa, así en donde todas las personas y culturas sean respetadas. Por eso creemos que es muy importante apoyar estos espacios donde se promuevan las ideas como en la escuela, en el arte o en la universidad, como es el caso, y así crecer como una sociedad pues más libre, con mayor inclusión y respeto para nuestras raíces. En fin, este proceso es una forma de resistencia, pero también de esperanza. Nos permite fortalecer nuestra identidad, sentirnos parte de nuestras comunidades y construir un futuro más justo para todos. Gracias por su atención.